Bienvenidos a nuestro programa. Estamos ya meditando el Evangelio del próximo domingo. Estamos en el 33 domingo y nos tocará el Evangelio según San Mateo en el capítulo 25, versículos 14 al 30. Dice Jesús: es como un hombre que partía al extranjero. Antes llamó a sus sirvientes y les encomendó sus posesiones. A uno le dio 5 monedas de oro, a otro 2, a otro 1, a cada uno según su capacidad, y se fue. Inmediatamente el que había recibido 5 monedas de oro negoció con ellas y ganó otras 5. Lo mismo el que había recibido 2 monedas de oro ganó otras 2. El que había recibido una moneda de oro fue, hizo un hoyo en tierra y escondió el dinero de su señor. Pasado mucho tiempo se presentó el señor de aquellos sirvientes para pedirles cuentas. Se acercó el que había recibido 5 monedas de oro y le presentó otras 5 diciendo: Señor, me diste 5 monedas de oro. Mira, he ganado otras 5. Su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pongo al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó el que había recibido 2 monedas de oro y dijo: Señor, me diste 2 monedas de oro. Mira, he ganado otras 2. Su señor le dijo: muy bien, sirviente honrado y cumplidor. Has sido fiel en lo poco, te pondré al frente de lo importante. Entra en la fiesta de tu señor. Se acercó también el que había recibido una moneda de oro y dijo: Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu moneda de oro. Aquí tienes lo tuyo. Su señor le respondió: sirviente indigno y perezoso. Si sabías que cosecho donde no sembré y reúno donde no esparcí, tenías que haber depositado el dinero en un banco para que al venir yo lo retirase con los intereses. Quítenle la moneda de oro y dénsela al que tiene 10, porque al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. Al sirviente inútil expúlsenlo a las tinieblas de fuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Hasta aquí el Evangelio. Comentando un poco, pues nos damos cuenta que la dureza del dueño con el tercer siervo parece excesiva. Podría, según nosotros, haberse mostrado más comprensivo porque su servidora, además de atemorizado, podría haberse sentido minusvalorado. Es con esta óptica que en los primeros siglos de la Iglesia alguien retocó la parábola y la concluyó así: el tercer siervo no era un deshonesto, tenía solamente miedo. Por eso el dueño se limitó a amonestarlo con dulzura. Había también un cuarto siervo a quien también se le entregaron los talentos. Este, sin embargo, se dio a la buena vida, derrochó el dinero con prostitutas y con flautistas. El dueño lo hizo encarcelar. Ninguno, sin embargo, fue tratado sin piedad. Quien ha modificado así el relato, pues no ha entendido que Jesús no intentaba dar una lección moral sobre la honestidad y de la manera de gestionar el dinero, sino sobre el empeño en hacer fructificar los tesoros que tiene cada persona. En cuanto a la presunta poca estima del dueño por el tercer siervo, hay que tener en cuenta que un talento en aquellos tiempos
Era una suma para nada despreciable. Equivalía al salario de un trabajador durante 20 años. Dejemos claro inmediatamente el significado de los talentos. Se ha difundido la idea difícil de quitar de que los talentos se refieren a las cualidades naturales que cada uno ha recibido de Dios, cualidades que no deben permanecer ocultas, sino desarrolladas y puestas al servicio de los demás. Esta interpretación está en desacuerdo con cuanto viene dicho en el versículo 15, donde los talentos son entregados a cada uno según su capacidad. Talentos y dones de la persona no son la misma cosa. Veamos, pues los personajes vienen presentados en la primera parte de la parábola. El protagonista es un señor oriental que, debiendo partir para un largo viaje, confía sus haberes a los siervos más fiables. Conoce sus capacidades, actitudes, competencias y en base a ellas establece cuánto debe confiar a cada uno. Este señor representa claramente a Cristo, quien antes de dejar este mundo ha consignado todos sus bienes a los discípulos. El dueño no da ninguna indicación sobre la manera de administrar los talentos, dando así una señal de total confianza en la inteligencia, perspicacia y sagacidad de sus siervos y de respeto a su libertad. Definamos en qué consisten pues estos bienes. Se trata de todo aquello que Jesús ha entregado a la Iglesia, es decir, el Evangelio, el mensaje de salvación destinado a transformar el mundo y a crear una humanidad nueva, su espíritu que renueva la faz de la tierra, y también asimismo en los sacramentos, y además su poder de curar, de perdonar, de reconciliar con Dios. Los tres siervos representan a los miembros de las comunidades cristianas. A cada uno de ellos les ha sido confiada una tarea a desarrollar con el fin de que esta riqueza del Señor dé fruto. Conforme al propio carisma, cada uno está llamado a producir amor. Es el amor, en realidad la ganancia, el fruto que el Señor pretende. La segunda parte de la parábola describe el diverso comportamiento de los siervos. Dos son emprendedores dinámicos, lanzados, mientras que el tercero es un timorato e inseguro. El tiempo que los tres siervos tienen a disposición es el que va desde la Pascua a la venida de Cristo al final de la historia de este mundo. Es el tiempo en el que la Iglesia organiza su vida, crece, se desarrolla, se empeña en favor del hombre, en espera del regreso de su Señor. Mateo quiere estimular a sus comunidades a un examen de conciencia. Las invita a preguntarse ante todo si son conscientes del tesoro que tienen entre las manos, si todos los talentos son empleados lo mejor posible o si alguno ha sido escondido bajo tierra, si hay aspectos de la vida eclesial descuidados, si algún ministerio languidece. En la tercera parte de la parábola asistimos pues a la rendición de cuentas. La escena, inicialmente tranquila y serena, se vuelve sombría y termina, como frecuentemente ocurre en el Evangelio de Mateo, de forma dramática. Veámosla.
Se presentan los dos primeros siervos, quienes con orgullo justificado declaran al dueño haber doblado sus haberes. En el pasaje paralelo del Evangelio de Lucas, los dos siervos parecen reconocer que un resultado tan sorprendente se debe, más que a sus esfuerzos, a la bondad del capital. Tu dinero, dicen, ha producido. En Mateo, sin embargo, se pone de relieve la habilidad y los méritos personales. Yo he ganado, según versículos 20 al 22. La recompensa que reciben es la alegría de su Señor, la felicidad que nace de estar en sintonía con Dios y su proyecto. Después aparece el que, aún no siendo el protagonista, resulta el personaje principal de la parábola, el tercer siervo. Señor, sabía que eres exigente, que cosechas donde no has sembrado y reúnes donde no has esparcido. Como tenía miedo, enterré tu bolsa de oro, aquí tienes lo tuyo. La imagen que este siervo se ha hecho de su Señor, a pesar de ser aterradora, no viene corregida, sino, es más, reconfirmada. Mateo se sirve de ella para indicar lo importante que es para Cristo el bien del hombre, cuánto le apremia que venga instaurado en el mundo su reino. La ira del Señor es una expresión bíblica con la que se quiere resaltar su amor incontenible. En la reprensión que el dueño dirige al siervo holgazán está el mensaje central de la parábola. La única actitud inaceptable, la falta de compromiso, el temor al riesgo. Probablemente no todas las operaciones económicas de los otros dos habrían sido exitosas. Sin embargo, viene condenado solamente el que se ha dejado paralizar por el miedo. En las comunidades de Mateo, habría discípulos negligentes y perezosos, como lo sigue habiendo en nuestras comunidades. Hay cristianos dinámicos y emprendedores que se empeñan en dar un nuevo rostro pues a la catequesis, a la liturgia, a la pastoral, que se dedican con pasión al estudio de la palabra de Dios para captar su significado auténtico y profundo, que son generosos y activos, que a veces cometen errores por exceso de celo apostólico y no siempre aciertan con las decisiones justas que hay que tomar. Otros cristianos, por el contrario, pues son perezosos y tienen miedo de todo. Se limitan a repetir de manera monótona y tediosa los mismos gestos, las mismas frases hechas, no estudian, les da fastidio si alguien propone interpretaciones nuevas, ni siquiera se preguntan si ciertos cambios son requeridos por el Espíritu, solamente se sienten seguros dentro de lo que siempre se ha dicho y hecho en el pasado. Cualquier impulso hacia el futuro, cualquier conquista del hombre les aterroriza. No vibran pues con los grandes valores de la libertad y la fraternidad. Tienen miedo. Increíble, pero cierto. El temor a Cristo nos puede paralizar. Una cierta espiritualidad del pasado incitaba a la acción, pero recomendaba sobre todo no cometer pecados mortales, mantenerse en gracia de Dios, permaneciendo fieles a mandamientos y preceptos. Los transgresores eran amenazados con penas terribles. Esta espiritualidad favorecía al tercer tipo de siervos, es decir, a los cristianos que, para evitar el pecado, jugaban siempre sobre seguro.
No querían arriesgar porque quien arriesga se compromete, se expone inevitablemente al riesgo de equivocarse. Quien se ha hecho portavoz de este miedo inconscientemente contribuye a la falta de amor, a la esterilidad sobre el bien, el letargo espiritual. El talento de la palabra de Dios, por ejemplo, fructifica solo cuando se capta su verdadero significado, cuando se la traduce en un lenguaje comprensible para el hombre de hoy, cuando se la aplica a la vida en situaciones concretas de la comunidad. De otra forma se queda en un capital muerto, no produce ningún cambio, no remueve las conciencias, no cuestiona a nadie. El castigo para los que hacen improductivos los talentos del Señor es la privación de su alegría. No es la condena al infierno, sino a la triste realidad de no pertenecer hoy al reino de Dios. ¿Qué tiene que hacer quien rehúsa el compromiso? Quien no tiene el coraje de hacer fructificar los bienes del Señor, no debe continuar ocupando inútilmente un cargo o un puesto de responsabilidad, sino que debe entregar su ministerio al banco, es decir, a la comunidad, para que ésta provea a confiar este servicio a otro que esté dispuesto a desarrollarlo con empeño, porque los hermanos necesitan que todos los ministerios se desarrollen. La conclusión de la parábola: al que tiene se le dará y le sobrará, y al que no tiene se le quitará aún lo que tiene, es un proverbio popular que refleja de hecho un dato fácilmente verificable. La riqueza tiende a acumularse y el rico a ser siempre más rico. Aplicado a esta parábola, el proverbio quiere significar que con las riquezas del reino de Dios sucede la misma cosa. Las comunidades generosas y atentas a los signos de los tiempos progresan y adquieren siempre más vitalidad, mientras que las que prefieren replegarse sobre sí mismas envejecen, decaen y nadie se maravillará si un día desaparecen. Por tanto, frente a una parábola como la que nos ha mostrado para este domingo, es importantísimo poner nosotros de nuestra parte la capacidad de servicio, porque a cada quien le fue distribuido según su capacidad. Nosotros contamos con una capacidad ya natural, que naturalmente el talento, como lo había explicado en la parábola, se trata nada menos que el conocimiento de Jesucristo, el conocimiento de su Evangelio. De manera que este Evangelio ha sido entregado a la comunidad y la comunidad lo ha distribuido en diferentes siervos. Así que lo importante en este caso es que quienes hemos recibido estos talentos nos pongamos al servicio de los demás, y entonces sí, se cumplirán las palabras del Señor: a quien tiene se le dará más, y al que tiene poco, aún lo poco, dice, se le ha de quitar. Les agradezco su atención y hasta una próxima oportunidad.